Gloria a Dios. Si trajeron Biblia, entonces, vamos a ir acercándonos a la palabra que el Señor nos quiere dar en este día, abriendo nuestra Biblia primeramente en la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios. En el capítulo 10, gloria a Dios. Tengo en este caso aquí la Biblia de las Américas. Usted sabe que esta versión que tengo aquí en papel tiene algunos títulos que tal vez ¿no? puedan llegar a diferir con respecto a la versión digital que nosotros utilizamos aquí en el proyector. Pero bueno, dice esta versión, ejemplos de la historia de Israel. Ejemplos de la historia de Israel. Gloria a Dios. Este título que contiene esta revisión digital dice advertencia contra la idolatría. ¿Verdad? Fíjense la diferencia entre un título y otro, porque también la diferencia de traducciones en las distintas revisiones que se hicieron de una misma traducción. Usted sabe que una traducción, que puede ser esta, puede ser la Nueva Traducción Viviente, NBI, etcétera, etcétera, la Biblia de las Américas, bueno, todas tienen distintas revisiones en distintos años, ¿verdad? Y en esas revisiones se van encontrando, la guía del Espíritu Santo va abriendo más los ojos, va mostrando ¿no? distintas, a través de distintas traducciones, las distintas revisiones de cada una de las palabras y demás. Por eso, fíjense, si nosotros nos presentamos frente al título de la digital, advertencia contra la idolatría. ¿Qué pasa en nosotros cuando enfrentamos ese título? Yo creo que automáticamente decimos, esto no es para mí. Yo con idolatría no tengo nada que ver, ¿verdad? Bueno, por eso yo le propongo que vayamos a esta revisión, en donde dice ejemplos de la historia de Israel. Estamos en el capítulo 10, primera de Corintios. Ejemplos, o sea, durante la historia del pueblo de Israel, el relato bíblico nos da ejemplos, Así como nuestro Señor Jesucristo es para nosotros un ejemplo, también el accionar, el andar, ¿no? Las vivencias, las experiencias que tuvo el pueblo de Dios, también es un ejemplo para nosotros. Obviamente nosotros sabemos que hay ejemplos buenos y ejemplos no tan buenos. Los no tan buenos son para que estén lejos de nosotros, los buenos son para imitarlos. Amén. Con respecto aquí en el capítulo 10, hay un versículo que nosotros recorremos en muchas oportunidades, que el apóstol Pablo transcribe, y que nos dice justamente el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y luego habla de la idolatría y demás. Pero fíjense, mire qué tremendo. Dice, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, 2 puntos. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23.000. No provoquemos al Señor. Fíjense que obviamente que es una advertencia contra la idolatría, pero también es importante comprender, ¿verdad?, que cuando de idolatría se habla, idolatría estamos hablando de adoración a un ídolo, ¿verdad? Bueno, hay distintas clases de ídolos que pueden estar en nuestro corazón que podemos llegar a adorarlos. No estamos hablando de postrarnos o hincarnos frente a una estatua, ¿verdad? Pero hay ciertas situaciones, personas, bueno, cada uno de nosotros podemos saber cuál es la pasión que tal vez tengamos, ¿no? Y muchas veces terminamos dándole, en definitiva, el lugar que debe ocupar el Señor en nuestro corazón, aquellas circunstancias o personas o situaciones que pueden ser para nosotros un ídolo. De eso aproximadamente nos está hablando esta palabra. Pero dice algo interesante, mire, gloria a Dios. Fíjense, hay algunos consejos, como el versículo 10, que dice, no murmuréis como algunos murmuraron. Bueno, el versículo 11 vuelve a repetir, estas cosas le sucedieron como ejemplo, fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. O sea, más oportuna esta palabra no puede ser porque estamos en esos tiempos. Ahora, el versículo 12
Versículo 2 dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Uy, 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 por favor. Y esto es un versículo que nos tiene que acompañar. Porque, mire, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque ¿cuándo ocurren a veces los accidentes? ¿Cuándo ocurren las imprudencias? Es justamente cuando muchas veces vamos ganando experiencia, ¿no es cierto? A veces ganamos experiencia, no sé, en el manejo de una herramienta, ¿verdad? Y ya la tomamos y desarrollamos el trabajo que ella requiere sin mirar. Y muchas veces esa confianza puesta en la experiencia le abre la puerta a imprudencias y a veces trae consecuencias, como puede ser un accidente y demás, ¿verdad? Y yo recuerdo mi primer trabajo que yo desarrollaba, lo desarrollaba en una matricería en donde también había toda una sección en donde trabajaba gente en una sección de inyección de plástico. Entonces allí había muchos operarios que trabajaban en la máquina y obviamente que necesitaban hacer producción. Entonces, claro, era un movimiento mecánico. Imagínense una persona que está en un turno de 8 horas y a veces alguna que otra hora extra, haciendo siempre lo mismo. O sea, abriendo una puerta, tomando una pieza, cerrando la puerta, poniéndola en la bolsa, abriendo la puerta, constantemente. Ya es un movimiento mecánico. Y habíamos comprobado en muchas oportunidades que los accidentes, porque era riesgosa la cosa, ocurrían cuando muchas veces los operarios o las operarias ganaban mayor experiencia, se descuidaban. Bueno, trayendo esto al Evangelio, algo similar nos puede pasar. Nosotros en el Evangelio vamos recorriendo, pasa el tiempo, vamos adquiriendo cierta experiencia, aunque el Señor se encarga de ir renovándonos y sorprendiéndonos, por supuesto que sí. Pero la tendencia nuestra como hombres es justamente, ¿verdad?, a ir amoldándonos a la situación, ¿no? De repente, bueno, llegamos, nos saludamos, compartimos, llega la oración inicial, luego las alabanzas, hay danza, viene la adoración, después apartamos tiempo para las ofrendas, la oración final. Bueno, es todo como que de repente hay una, ¿no? Hay una guía, obviamente, que el culto tiene, ¿no? Un desarrollo que nos va guiando y vamos llevando adelante, ¿no? Después regreso a casa y así. Muchas veces, si perdemos el enfoque correcto, podemos caer o en una rutina, ¿verdad?, o podemos caer en lo que podemos llamar hoy, ¿verdad?, una cierta, entre comillas, experiencia que vamos ganando, ¿verdad?, o distintas situaciones que vivimos. Y tal vez hoy vos y yo estamos pasando una situación X y la comparamos con una que pasamos hace un tiempo, puede ser una prueba, puede ser una victoria, no sé, y a lo mejor no tiene nada que ver, son tiempos distintos, hay manifestaciones de parte de Dios distintas y hay resultados distintos. Entonces, lo importante es que en nuestro corazón esté vivo el anhelo de ser sorprendido por el Señor en cada momento, sabiendo, hermano mío, que podemos llegar a tener esa tendencia de acostumbrarnos, pero no nos puede alcanzar justamente esa acción, sino todo lo contrario. Y a veces pensamos que, bueno, ya ganamos experiencia, ya estamos, ¿no?, estamos bendecidos, santificados, y bueno, que yo ya no retrocedo. Pero usted sabe que el enemigo sabe cómo hacernos retroceder. El enemigo sabe cómo trabajar en el corazón, en el interior del hombre, de la mujer, y busca, y busca, y busca, y no necesita un portón abierto. Yo siempre digo que el diablo necesita una endija. Una endija es como el agua, se filtra. Viste que el agua no sé por dónde, pero aparece. Bueno, esto es más o menos allí. Entonces la Biblia nos dice, gloria a Dios, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. En base a que ejemplos del pueblo de Israel son para nosotros y en base a esta advertencia que nosotros tenemos, yo lo voy a llevar a Jeremías capítulo 2. Mira, en Jeremías capítulo 2, gloria a Dios, versículo 13,
Dice la Biblia de las Américas, 2 males ha hecho mi pueblo. O sea, 2 errores ha cometido mi pueblo, dice el Señor. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Gloria a Dios. No tenemos que olvidar que en la palabra del Señor, para darnos su mensaje, el Señor utiliza ciertos ejemplos, lo hace en muchas oportunidades cuando recorremos las Escrituras, ¿verdad? Podemos decir, bueno, el agua es figura de la palabra. Sí, creo que sí. Pero en sí lo que está transmitiendo aquí Jeremías, ¿no?, siendo la voz de Dios en aquellos días, porque la voz de Dios, de los profetas, era la voz de Dios en aquellos días, ¿verdad? Hoy vos y yo tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Tenemos los ministros que nos enseñan y que nos guían y nos hablan también de parte del Señor. Pero entonces aquí el ejemplo que nos pone el Señor, que hay dos cosas que el pueblo del Señor hizo mal y que para nosotros, 2 errores que cometió, y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esos errores. Uno de los errores es abandonarlo a Él. ¿Qué pasa en nuestro corazoncito cuando recibimos esa advertencia? No, abandonar yo al Señor de ninguna manera. Pero ahí me tengo que acordar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso que es interesante esto, ¿no? A veces, de repente, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces, por ejemplo, el caso mío, ¿no es cierto? Yo debo reconocer que en muchas oportunidades, a veces me cuesta un poquito poder entender ciertas actitudes de algunos hermanos nuestros cuando se alejan del Señor. ¿Por qué razón? Y porque del día que yo entré en la iglesia no salí más, ¿verdad? Y que Dios me ayude para no salir nunca más. Para salir cuando nos venga a buscar, gloria a Dios. Pero muchas veces nosotros tenemos que contemplar la razón por la cual muchas veces se bajan los brazos o se tropieza en el camino, ¿no es cierto? Y no es que estemos justificando esa actitud, no, de ninguna manera. Simplemente tratar de entender, ¿para qué? Para no juzgar, ¿verdad? Porque no podemos nosotros juzgar. Nosotros podemos aconsejar, podemos ayudar, podemos apuntalar una situación, todo bárbaro. Pero de ahí a juzgar no, porque ya no es nuestra función. La función es del Señor, gloria a Dios. Y a veces el corazón y la mente del hombre es un tema, es un gran misterio. Es un gran misterio, ¿verdad? Los pensamientos. El hombre, la mujer de fe que ya aceptó a Cristo, que ya camina con Cristo, debe de tanto en tanto ser dócil con el Espíritu Santo y dejar que a través de la palabra vaya ordenando los pensamientos. ¿Por qué razón? Porque si la palabra de Dios no ordena nuestros pensamientos se van a desviar. Porque vos y yo podemos estar pasando un buen momento con Cristo, un buen momento con el Señor, vamos alineados con lo que la palabra de Dios nos dice, pero en el camino no estamos exentos muchas veces a mirar a los lados, a derecha o izquierda, mirar otros ejemplos, escuchar, ¿no?, otras voces y demás, y esos pensamientos se van desordenando con esas voces que en definitiva nos están apartando de la palabra, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque son muy sutiles, ¿verdad? El enemigo no va a venir a hablar, a susurrar a nuestro oído y de movida te va a decir todo lo contrario a lo que Dios te dice, ¿no? Puede ser que en momentos se llene de ira, como pasó allí en el huerto. ¿Qué le dijo a la mujer en el huerto Satanás? El Señor le había dicho, morirán si comen del fruto. ¿Y Satanás qué dijo? No morirá. O sea, se puso mal, dijo, no, esto es, no puede. Se puso totalmente en contra. Eso puede ocurrir y tal vez en esos momentos uno puede advertir que la palabra o el consejo o la guía, ¿no?, o ese pensamiento no viene de parte de Dios. Pero otras veces no es así. A veces sutilmente, ¿no es cierto?, te va llevando, generalmente para el lado que te gusta disparar a vos, y me gusta disparar a mí,
y poquito a poco nos va llevando a cometer los errores. Por eso dice la Biblia, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado, dice esta versión. Y los pensamientos necesitan ser alineados por el Señor. Sobre todo en estos tiempos. Fíjense que si usted abre un poquito los ojos espirituales o escucha con oídos circuncidados, como nos dice nuestro apóstol en muchas oportunidades, usted verá que estamos en un tiempo en donde ha crecido mucho la tolerancia. Y hay una tolerancia que debe ser bien vista y debemos tenerla, obviamente, ¿verdad? Ahora, hay otro tipo de tolerancia en donde justamente el enemigo se disfraza y como es la corriente que en estos días está fluyendo, nos va a llevar a tolerar cosas que no debemos tolerar, ¿no es cierto? Nosotros podemos entender que alguien puede estar equivocado, que podemos caer en algún pecado abominable para Dios, todo lo podemos entender, pero de ahí a tolerar ciertas cosas, y bueno, pero entonces el consejo ¿cuál sería? No tolerar nada y ponernos en jueces, no, de ninguna manera, acabamos de decir que no somos quien para juzgar. Lo importante es comprender que esa tolerancia del final, esa tolerancia de los tiempos finales, no nos alcance de tal manera que una cosa es entender algo o alguien y otra cosa es tolerar lo que no se debe tolerar porque nos pone en contra la palabra. Fíjense que el Señor en uno de los mensajes a las 7 iglesias, una de ellas, ¿qué le dice? Tengo algo contra ti. O sea, vio distintas virtudes y las exaltó y las puso por delante. Le dijo, tengo algo contra ti. ¿Qué tienes contra mí? Que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Verdad? O sea, tolera. ¿Qué significaba tolerarla? Bueno, la dejaba correr, ¿no es cierto? Tal vez veía el error, veía la influencia que causaba, pero lo toleraba, vaya a saber por qué razón. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque hoy por hoy, fíjese que es tremendo. Tenemos el caso de un hermano que conocimos cuando llegamos aquí a la ciudad de Mar del Plata, en donde ya venía llevando dificultades con su matrimonio, ¿verdad? Y había unos ciertos desacuerdos y demás. Y bueno, esos desacuerdos se iban haciendo cada vez más grandes. Bueno, el tema es que un día a este hermano se le ocurre darle un chirlo a su hijo. No una paliza, ¿eh? No. No un golpe, no, un chirlo estamos hablando de... ¿Quién sabe lo que es un chirlo? Bueno, un chirlo al hijo. ¿Por qué razón? Y a causa del mal comportamiento y de los caprichos y demás. Bueno, esa noche nuestro hermano durmió en la comisaría del casino. Tremendo. Y a partir de ese día quedó fuera de su casa. Gloria a Dios, mire qué tremendo. ¿Por qué? Y porque este padre intolerante, agresivo, violento, no puede convivir bajo el mismo techo que sus hijos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Un chirlo estamos hablando, gloria a Dios. Nosotros lo visitamos un día, después que pasó un tiempo y las aguas creíamos que se estaban calmando, ¿no? Gloria a Dios. Y recuerdo que nos recibieron allí, estamos en la cocina, y hay algo que me llamó la atención. Todas las paredes de la cocina estaban escritas. De los garabatos que hacen los chicos. Toda la pared escrita. Pero lo más notable de todo es que no es que está hablando de chicos chiquitos, ¿no? No es que estaban escritas por allá abajo. Que viene el nenito, viene la nenita y escribe, ¿no? Con un lapicito y bueno, una travesura y demás. No, de 1 metro para arriba. O sea que sobre algo se tenían que subir los chicos para escribir eso, ¿verdad? Y se toleraba eso. Entonces imagínense que ese papá, en un momento, ¿no? Que era el que pagaba al pintor y la pintura, que era el que cuidaba los muebles porque le había costado mucho, se le ocurrió levantar la voz y no tolerar. O sea, estamos viviendo un tiempo raro, ¿vio? Está todo muy raro. Entonces, esa tolerancia muchas veces nos va llevando, ¿verdad?,
Yo creo que hoy por hoy necesitamos medir nuestros dichos, tener cuidado de no ofender a nadie, ser cautos, ser sabios, pero hay cosas que realmente si nosotros por esa razón las toleramos y vamos a tener problemas, no solamente en esta tierra, sino también con el Señor. Amén. Entonces, es muy importante que en estos días revisemos nuestro caminar, expongámosle al Señor todo lo que cosas que pasa en nuestro corazón y usemos de la sabiduría que Él nos da. Nuestros pensamientos, hermano mío, deben ser ordenados. Dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y por más que estos son tiempos de una tolerancia francamente a veces incomprensible, estamos viendo que la palabra del Señor no va a pasar. Jamás. Pueden pasar las modas, pueden pasar las corrientes, los pensamientos, pero la palabra no va a pasar, ¿verdad? Y fíjense, la Biblia dice, justamente, hermano mío, que necesitamos corregir a nuestros niños. No darles paliza, ni castigarlos, ni a los palos. No, pero sí corregirlos. Es necesaria una corrección, ¿verdad? Es necesario, fíjense que la Biblia habla de una vara. Yo no estoy diciendo que vos agarres un palo de amasar y le pegues. O sea, ni tampoco que agarremos un palo borracho de esos que tienen... No, de ninguna manera. Pero sí, hermano mío, es necesaria la corrección, es necesaria la disciplina. Gloria a Dios. Ahora imagínense que en esta generación lo que nosotros estamos viendo, lo que serán las futuras generaciones. Cada vez se va escapando más de las manos y todo apunta ¿a dónde? A que nos pongamos en contra de la palabra. Fíjense que la Biblia dice que debemos, para que nos vaya bien, tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Debemos respetarlos. Bárbaro. Si la corriente de este mundo nos lleva contrario a eso, ¿qué va a ocurrir? No nos va a ir bien, no van a ser largos nuestros días, y obviamente la familia se va a perder el respeto, y todo se va deteriorando, todo se va perdiendo y lamentablemente se lleva adelante el negocio de las tinieblas sobre esta tierra que llevará a muchos con él antes que se vaya. Usted sabe que él está perdido, sabe que él ya tiene su suerte echada, pero no se quiere ir solo. Amén. En base a esto, Jeremías traslada esta palabra y en el versículo 14, mire, le hace una pregunta al pueblo de Dios. Como también nos puede hacer una pregunta a nosotros, porque la tomamos para nosotros. Dice, le habla al pueblo, le habla a Israel. ¿Es un esclavo Israel? ¿O un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa? Presa, no empresa, ¿no? Presa, ¿no es cierto? Se ha convertido en una presa. ¿Una presa qué es? Una víctima, ¿no es cierto? La víctima de alguien más poderoso, de alguien más grande. Bueno, de esta manera el Señor estaba viendo a su pueblo. Y nosotros debemos comprender esto. ¿Amén? Me pasa que no, pastor, vos sos medio... No, me parece que vos estás viendo la cosa media mal, porque yo ya soy libre en el Señor, yo ya no soy esclavo de nadie, estoy en libertad, estoy lleno del Espíritu, me va fenómeno con el Señor. Pero justamente al que le va fenómeno, al que está lleno del Espíritu, al que está de 10, el Señor le dice, tenga cuidado. ¿Y por qué? Si lo dice Dios, me imagino que debemos atenderlo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Tenga cuidado. Ahora, también tenemos que saber que el que no está de 10, o que está mal directamente, o se alejó de Dios, y bueno, ya está teniendo las consecuencias de haber tomado esa decisión, ¿no es cierto? Pero si hay algo que le pone mal al enemigo, es cuando vos y yo andamos bien. Cuando vos y yo estamos siguiendo a Cristo y estamos poniendo la pila con el Señor y vamos avanzando, Él se muerde la cola. No puede soportar eso. No lo puede soportar. Él va a buscar por aquí, por allá, va a buscar la manera de que vos y yo tropecemos. Esto no lo podemos perder de vista. Porque si no, nosotros creemos que somos inmunes. Y no hay peor error que ese. Si no, la Biblia nos diría, tengan cuidado. Creer que nosotros somos inmunes porque somos buena persona,
porque nacimos de nuevo, porque el Señor está en nuestro corazón y porque... No, ¿qué vamos a ser buenos si solamente hay uno bueno? Si hay uno solo, dice la Biblia. ¿Cuántos son uno? Uno, no hay más. O sea, no podemos meter nosotros ahí en ese grupo, porque no lo somos. Entonces es importante tener cuidado y comprender que el enemigo anda como un león rugiente viendo a qué... Uy, qué miedo. Uy, entonces yo estoy inseguro. ¿Cómo vamos a estar inseguros? Más seguro que nunca tenemos que estar. Pero no seguros nosotros mismos. Porque dice que el corazón del hombre es engañoso. Tenemos que estar seguros de quién es el que nos defiende. Tenemos que estar seguros de quién es aquel que es más grande que el que está en contra de nosotros. Amén. Mire, acompáñeme, gloria a Dios. ¿Esclavo o presa? Uy, Dios mío. No, yo no voy a ser presa de nada. Y no, yo no quiero ser presa. Pero puedo convertirme en presa. En estos días me leían los chicos una noticia de uno que se le ocurrió meterse en la jaula de una leona, no sé, un pozo. Algunos de ustedes se habrán enterado, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor nos ha dado el poder de enseñorearnos de las bestias. ¿Y ahí qué pasó? ¿Se lo comió? Dios mío, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Si tenemos el poder de enseñorearnos de las bestias. Y si no te pruebe, vaya, ¿no? Haga la prueba. Gloria a Dios. Dios mío. Entonces, necesitamos comprender ciertas cosas, hermano, que a veces las malentendemos, ¿no es cierto? Las malentendemos. Es cierto, pero tenemos que comprender que podemos llegar a ser una presa de un depredador. Ay. Y si no vemos las cosas de esta manera, estamos en riesgo. Estamos en riesgo. Yo no quiero asustarlo, ni quiero ser fatalista, ni nada de eso. Pero sí necesitamos comprender que hay alguien que a usted y a mí nos quiere humillar, que nos odia. ¿Amén? Y si pudiera, nos cortaría en pedacitos. ¿Amén? No una puñalada nomás. En pedacitos nos quiere cortar. ¿Amén? Gloria a Dios. Mire, fíjense. Pero es para tanto, gloria a Dios. Créame que sí. Acompáñeme. Dice, versículo, gloria a Dios. Bueno, el versículo 15, 16 habla de justamente cómo el enemigo se humilló al pueblo del Señor, ¿no es cierto? Más o menos de esto habla, mencionando a Menfis y a Tafnes. Versículo 17. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? Y ahora, ¿qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Siria para beber las aguas del Éufrates? Te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Pero no todo termina ahí, no todo termina en una condenación que el Señor le hace a su pueblo que se alejó, sino que le dice, reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. Porque desde hace tiempo rompí tu yugo, arranqué tus coyundas, pero dijiste no serviré. Porque sobre toda colina alta y sobre todo árbol frondoso te echabas como ramera. Son todas figuras que utiliza, ¿verdad? Ahora, fíjense, yo te planté como una vid escogida, le dice el Señor a su pueblo. Lo mismo que nos dice a nosotros. Y toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí? Un sarmiento degenerado. Tenemos que entender esto, ¿no? ¿Qué es un degenerado? Alguien que se trastocó, ¿verdad? Que está trastocado. Alguien que... Fíjense, entonces, tenemos que comprender que las tinieblas trabajan en nuestra vida. Nosotros hemos renacido, nacimos de nuevo. El Señor nos dio vida y nos dio verdadera vida. No podemos comparar la vida de Cristo con la vida que teníamos antes. Antes estábamos muertos. Hoy no estamos muertos, hoy tenemos vida. Entonces el Señor nos encontró ¿cómo? Nos encontró completamente degenerados.
¿verdad? Y nos empieza a regenerar, nos regenera. ¿Y el trabajo de las tinieblas cuál es? Deshacer todo el trabajo que el Señor hace en nuestra vida. Por eso habla de degenerar, ¿verdad? De poder ir deshaciendo el trabajo que el Señor estuvo haciendo en nuestra vida. ¿Y por dónde empieza? Empieza por la cabeza. Empieza por la cabeza, empieza por los pensamientos. Los pensamientos se van apartando y necesitan ser ordenados los pensamientos. Esto es muy importante. Fíjense, hermanos míos, que cuando a usted y a mí, en muchas oportunidades, nos van a buscar para contarnos distintas problemáticas que la gente pueda vivir, experiencias que pueda tener, y es ahí donde nosotros tenemos que extender un consejo. Ese consejo es muy importante. Nosotros podemos extender un consejo conforme a las experiencias que tuvimos en esta vida. Bueno, está bien, es loable, bárbaro. Pero nuestra función como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como hombres y mujeres nacidos de nuevo, es ordenar esos pensamientos que están desordenados. Es muy importante esto. Para eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque ni vos ni yo, por más estudio que tengamos, diploma que tengamos allí en la pared de la oficina, eso no nos valida para poder dar un consejo sabio, porque sin la sabiduría de parte del Espíritu Santo estamos complicados, ¿verdad? Y entonces, miren qué interesante. A vos o a mí nos piden un consejo. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y dárselo? ¿Cómo le vamos a negar un consejo? Bárbaro. Pero fíjense, hermano mío, que antes de dar el consejo, nosotros tenemos que consultar. Gloria. Y vivimos en una época en que todo es rápido, todo tiene que ser de manera veloz, instantáneo, ¿verdad? Y todos esperan, ¿verdad?, que sobre vos o sobre mí el consejo sea inmediato para salir ya de la problemática de la situación que se vive. Pero nosotros tenemos que ser sabios y saber que para extender un consejo, hermano mío, necesitamos consultar a aquel que tiene el verdadero consejo. En los últimos tiempos que ya estamos viviendo, va a haber mucho de lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Mucha mentira, mucho engaño, muchos pensamientos degenerados, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque el Señor los fue generando buenos consejos, fue regenerando y el enemigo los va a degenerar. Gloria a Dios. Entonces, no es que estamos hablando de pensamientos degenerados, de corrupción y demás, no. Sino que el enemigo los va degenerando, los va deshaciendo, poniendo sutilezas, poniendo otros ejemplos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por ahí dicen que todo lo que brilla no es oro, ¿no es cierto? Pero frente al brillo muchas veces caemos en la trampa. Bueno, en base a esto, en los últimos tiempos, dice la Biblia, que se van a restaurar, porque es el tiempo de la restauración de todas las cosas, consejeros van a ser restaurados. Consejeros del tipo que el Señor espera que aconseje. Y para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos, pero a conciencia, ¿verdad? De tal manera que nuestro depósito, o sea, nuestro corazón, pueda contener la respuesta. Y es interesante esto, ¿no? Fíjense, ahora está de moda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, nosotros le preguntamos algo y ella nos responde. ¿Y por qué no responde? Porque tiene un depósito, ¿no? Tiene una memoria, tiene ¿no?, todo un sistema, ¿verdad?, que tiene respuesta parece que para todo. Pero bueno, no sé si para todo. Yo creo que no. Pero bueno, el hecho es que aparentemente tiene respuesta para todo. ¿Por qué? Porque tiene información. Nosotros también necesitamos tener información, por eso que necesitamos estar en cercanía con la palabra. Porque ¿cómo se ordenan los pensamientos del hombre? Con la palabra de Dios. Entonces, de repente, si nosotros no utilizamos la palabra del Señor para ayudar a que los pensamientos de alguien se ordenen, ¿verdad?, no va a ser un trabajo efectivo. Le vamos a poder hablar con propiedad, vamos a poder dar un buen consejo,
podemos tener una buena actitud, todo bárbaro. Pero lo que realmente desata y rompe fortalezas es la palabra de Dios. En los últimos tiempos el Señor va a restaurar jueces, dice, y también consejeros. En este caso no estamos refiriendo a los consejeros en sí. Dice la palabra del Señor. Mire, gloria a Dios. Vamos a Juan, capítulo 8, un instante. Mire, aleluya. A ver si lo encontramos. Evangelio de Juan. Tenemos que andar por acá. Atrás de Hechos estamos Juan, ¿no es cierto? Y sí, en el versículo... vamos al versículo 31. Mire, gloria a Dios. Dice la Biblia. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿A quién estaba hablando? A los creyentes, los que creyeron en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué dice? Verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, fíjense, vamos a analizar un poquito esto, que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, que debe haber un depósito en nosotros. Miren, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos, porque van a conocer la verdad que está encerrada en la palabra. La verdad está encerrada en la palabra. La verdad no está encerrada en los buenos consejos de una persona, de una institución, no está encerrada en la palabra. Allí vamos a encontrar la verdad. Y una verdad que te va a hacer verdaderamente libre. Amén. Entonces ellos, dice que le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le responde, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y a mí me llama la atención este versículo. Si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Así como nos hemos detenido en muchas oportunidades en revisar la palabra que dice, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y hemos tenido en cuenta que, evidentemente, por lo que dice la Biblia, ¿verdad?, tal vez haya algún tipo de libertad que no sea tan verdadera, pero que podemos experimentar. ¿Me sigue? No sé si me dio a entender. Verdaderamente libre, gloria a Dios. ¿Será entonces que hay una libertad que parece que fuera verdadera, pero no lo es? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y mire, que, gloria a Dios. Ayer yo estaba con un hermano, ¿no? Y le estaba contando una experiencia que yo tuve en su barrio, justamente. Y usted sabe que en aquellos días donde yo andaba sin fe, sin Dios, sin esperanza, busqué un consejo, porque tuve una experiencia espiritual que desconocía, no entendía lo que estaba pasando y busqué un consejo. Ese consejo lo busqué en una religión. Y el sacerdote de esa religión, bueno, no fue un consejo, me dio su parecer, ¿verdad? Y usted sabe que yo cuando lo escuché sentí como que me quitaban un peso. Porque en definitiva me estaba diciendo una verdad a medias, ¿no es cierto? Algo de verdad contenía la cosa, lo que me estaba diciendo. Pero no me daba la salida. O sea, fue un diagnóstico que yo pude conocer, pero no había salida luego. ¿Por qué? Porque de seguir caminando yo en esa religión, contrariamente a ser libre, iba a volver a ser esclavo otra vez, ¿no es cierto? Creyendo que estaba obteniendo la libertad. Y recuerdo que de esa entrevista yo me fui, podríamos decir nosotros los cristianos, como becerros, saltando como becerro de la manada. Me fui contento. Qué bueno, gloria a Dios, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay maneras de poder experimentar cierta libertad, pero otra cosa es ser verdaderamente libre. Del mismo modo,
aquí dice, seréis realmente libres. Pero ¿cómo vamos a ser realmente libres? Si nos liberta el Hijo. Si nos liberta el Hijo, ahí vamos a ser verdaderamente libres. Esa libertad, hermano mío, esa libertad se estableció, ¿no? Entró en vigencia, ¿cuándo? En la cruz del Calvario. Cuando Él derramó su sangre por todos nosotros, se entregó por todos nosotros. Ahora, ese evento maravilloso, ese sacrificio divino, ¿verdad? Libertador, restaurador, es algo que se nos tiene que revelar en nuestros corazones. Porque muchos dicen, bueno, Cristo pagó en la cruz, totalmente cierto. Cristo ya me libertó en la cruz del Calvario, yo por ese sacrificio soy libre, totalmente cierto. Pero distinto es verdaderamente libre. Porque lo que ocurrió en la cruz necesita ser revelado a mi corazón, no a mi entendimiento, no solamente a mi entendimiento. Fíjense, hermano mío, que es necesario que el Espíritu Santo nos traiga un espíritu de revelación y nos muestre lo que verdaderamente ocurrió en ese sacrificio y que nosotros podamos recibirlo. Y ahí la libertad realmente se da en nuestro corazón, porque fue muy, pero muy importante lo que allí ocurrió. En este orden de ideas, acompáñeme a Génesis capítulo 21, versículo 19. Gloria a Dios. Mire, libro de Génesis. ¿Le dije 21? Sí, le dije 21. Acompáñeme al versículo 19. Gracias, Señor. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. ¿De qué estamos hablando? En el contexto de esta palabra. Estamos hablando de Agar, esa sierva que por idea de Sara, la esposa de Abraham, al no poder tener hijos, la eligió para que pueda tener un hijo con su esposo y que pudiera heredar, ¿no es cierto? O sea, recordemos que, ¿qué sacamos en limpio de eso? Por la prueba que estaban viviendo, la respuesta que no llegaba, dijeron, vamos a ayudarle un poquito al Señor. Y cometieron ese error. Bueno, pero lo interesante y lo que vemos aquí, ¿verdad? Es que ella, ¿en qué situación estaba? ¿Cómo se encontraba? Deprimida, puso al muchacho lejos porque decía, acá se muere mi hijo, me muero yo también, no quiero verlo cuando se muera, lo puso lejos y cayó allí en un pozo de depresión, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto es que el Señor abrió los ojos de ella, porque muy cerquita de donde estaba había una fuente de agua y ella obviamente no la vio. Entonces, hay cosas que están muy cerca nuestro y que no las vemos si Dios no nos abre los ojos. Lo que Jeremías trasladaba al pueblo era que dos cosas le molestaron al Señor. Era que lo dejaron a él, que es una fuente de agua viva, y cavaron para ellos cisternas que estaban agrietadas, que perdían, que no podían contener el agua. Entonces, ¿qué significa lo que Jeremías está trasladándole al pueblo? El pueblo de Dios dejó las enseñanzas del Señor, los consejos del Señor, la guía del Señor, y se estaba manejando como ellos pensaban que tenía que manejarse, haciendo lo que a ellos les parecía. Esto es algo que nosotros necesitamos entender, porque el tiempo ha pasado, pero el cielo y la tierra va a pasar y la palabra de Dios no va a pasar nunca. Entonces vos y yo tenemos el libre albedrío de poder hacer como a nosotros se nos ocurra en todo. Pero distinto va a ser el resultado si nosotros consultamos al Señor, aceptamos lo que Él nos dice. Por consultar lo podemos consultar. El tema es que estemos de acuerdo, ¿no es cierto? Estemos de acuerdo con lo que Él nos dice y que marchemos en pos de ese consejo. Entonces ahí la cosa empieza a marchar como debe realmente marchar. Esta mujer, hermano mío, y lo interesante de esta historia es que ella se tuvo que haber lamentado
Dios tuvo que haber escuchado, no sé si sus palabras, porque no lo menciona en la Biblia, pero al menos su corazón, de la situación que estaba viviendo. Pero a mí me llama la atención que el Señor escuchó el llanto del muchacho, ¿no? El llanto del muchacho. Ese muchacho que obviamente, ese chico que no había culpa alguna en él, había sinceridad en él, pero a la mujer no. Y la mujer le fueron abiertos los ojos por haber el Señor escuchado el llanto de ese muchacho. Y esto es para meditarlo, es para rumiarlo un poquito, como nos aconsejaba en el retiro, ¿no es cierto? Que podamos rumiar situaciones como esta, ¿no? Es necesario ¿no? Que revisemos las palabras que el Señor nos da, que nos preguntemos por qué llegan a nuestro corazón esas palabras, ¿verdad? Y por qué razón. Bueno, yo tengo que ver por cómo estará viendo el Señor la situación que, no sé, yo le pido una palabra al Señor o simplemente le pido un consejo o ayuda, no sé. Y el Señor me envía una palabra, esa palabra llega y yo me tengo que preguntar, Señor, ¿por qué esta palabra? ¿Esta palabra a dónde me conduce? ¿Qué quieres lograr conmigo con esta palabra? Necesito conocer tu voluntad, necesito conocer la guía que viene de parte de tu Santo Espíritu a través de ella y estar allí rumiando esa palabra en búsqueda del Señor, ¿verdad? No dar vuelta a la página rápido y decir, listo, vamos a ver qué dice el otro libro que sigue o el otro capítulo, sino quedarnos ahí donde el Señor nos ha puesto la atención a través de su Santo Espíritu. Fíjense, acompáñenme a Zacarías capítulo 9, versículo 11. Zacarías capítulo 9, versículo 11. Aquí vemos algo similar. Mire, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Esto es impresionante. Miren, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo. Está hablando Zacarías. Sin embargo, menciona la sangre del pacto. O sea, que está dando proféticamente también para nuestros tiempos. ¿Y qué dice? Por ese pacto que el Señor llevó adelante al derramar su sangre allí en la cruz del Calvario, para vos y para mí en estos días, ¿verdad? He librado a tus cautivos, le habla a Jerusalén, le habla al pueblo, de la cisterna en la que no hay agua. Entonces, por ese sacrificio divino que llevó adelante nuestro Señor Jesucristo, nos ha librado de esa cisterna para nosotros, conforme a lo que vimos en el libro de Jeremías. ¿Qué significa? Nuestros pensamientos, nuestras ideas, hacer como a nosotros se nos ocurre. Por ese sacrificio en la cruz del Calvario, el Señor nos ha librado de los errores que podemos llegar a cometer si seguimos nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos. Pero para eso hay que reconocer lo que pasó en la cruz del Calvario. Para eso hay que valorar lo que pasó en la cruz del Calvario. Para eso hay que comprender. ¿Yo por qué estoy en una cisterna vacía? Y porque creí que era lo mejor. ¿Por qué puedo estar en una cisterna vacía? O sea, si yo me acerco a la cisterna, la veo vacía, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Pero por qué estoy? Estoy porque creí que en un momento era lo mejor. Mi decisión fue la mejor. Lo que yo pienso es lo mejor. ¿No? O sea, yo tengo razón. O sea, entonces, allá me voy y me encuentro en la cisterna sin agua. Por eso que la cruz es el punto de partida siempre. La cruz es el punto de partida siempre. En la cruz se llevó adelante un acto por amor, que también encierra un propósito. El Señor tuvo que entregar a su Hijo para que el gran propósito que Él tenía con la humanidad y con el remanente que se va a salvar no se pierda. Para que no se pierda el proyecto de Dios, el Señor entregó a su Hijo. Entonces, quien reconoce ese sacrificio, quien valora ese sacrificio, automáticamente ingresa en las filas de aquellos que son partes del proyecto de Dios. Hermano, y no hay mejor cosa que nos pueda llegar a ocurrir que ser parte de ese proyecto que Dios tiene. Y fíjense que estamos hablando de un proyecto. El proyecto nace en el corazón. Un proyecto aquí nace en el corazón de una persona, de alguien que lo diseña. Bueno, eso ocurrió en el corazón de Dios. Dios tiene planes con nosotros, con cada uno de nosotros. Ahora, esos planes nosotros nos podemos imaginar de qué se trata.
¿verdad? No podemos imaginar de qué se trata. Pero generalmente, al menos por lo que yo he visto hasta ahora, estas 3 décadas, muchas veces nos imaginamos mal, ¿no es cierto? No digo que siempre, pero a veces nos imaginamos mal. Lo importante es estar dispuesto a poder ser guiado por el Señor hacia donde Él nos quiere llevar. Por eso vemos que en el Génesis arrancamos con Abraham. Fue el primero que llamaron hebreo. Abraham lo llamaron y él salió sin saber dónde iba. Esto llama la atención. ¿Qué significa eso? No es que el Señor se puso a hablar con Abraham y dijo, mira Abraham, tengo este proyecto con vos, ¿qué te parece? ¿Lo aceptás, no lo aceptás? ¿Me acompañás? Vamos, lo hacemos. No. Lo sacó. Deja tu tierra, deja tu parentela y vení a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, eso nos está mostrando a vos y a mí como ejemplo que el proyecto es de Él y que vos y yo, teniendo en cuenta lo que ocurrió en la cruz del Calvario, no podemos dudar de ese proyecto. No, porque no hay error en ese proyecto, porque es de Él. Él jamás nos va a llevar a un fracaso. Y el diablo que te dice, no, por acá van a fracasar. Acá te va a ir mal, mirá con lo que está pasando, mirá lo que está ocurriendo, mirá lo que te espera. No. No hay fracaso en el proyecto de Dios. Es imposible. Ahora, si en el camino nosotros oímos la voz de la serpiente que nos quiere inclinar para el lado de la duda, para el lado de la incredulidad, chao. Están dando vuelta la manija y vos y yo con la manzana en la boca estamos dando vuelta. Nos están cocinando a fuego lento. Cuando nos queremos acordar, somos comida del diablo. Acompáñeme, mire. Volved a la fortaleza, volved a la fuente. A la fuente donde realmente hay agua. Cautivos de la esperanza. Un cautivo es alguien que está, ¿no? Que tiene un límite, ¿no es cierto? Está cautivo allí, de ahí no sale. Pero aquí está hablando de una cautividad de la esperanza. Albergar una esperanza de salvación. Albergar en nuestro corazón una esperanza de que el que nos llamó sabe lo que está haciendo. Albergar y cuidar una esperanza de un llamado que no puede ser un privilegio más grande, porque fue de parte de Dios hacia nosotros. Esos cautivos de la esperanza son los que están recibiendo este mensaje. Hoy mismo les anuncio que el doble te restituiré. Y por incrédulo nos deja el libro de Job. ¿Qué le dieron a Job en el capítulo 42? El doble de todo lo que tenía. ¿Saben? Es importante esto. El doble de todo lo que tenía. La Biblia dice, en lugar de vuestra doble confusión, os daré doble honra. Entonces, hay una bendición doble. Gloria a Dios. ¿Qué proclama contiene esa bendición? La bendición doble. Esta, gloria a Dios. Ya pasó un año, ya estamos frente a la otra, pero es esta. Ay, Señor amado. Mire, decirle que está lo tuyo. ¿Vos entendés lo que está diciendo el pastor? Mire, gloria, fíjate. Dice la palabra del Señor. Ay. Qué lindo es el Señor, ¿eh? Vamos a Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Gloria a Dios. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Qué linda pregunta, ¿no? Esta necesitamos tener respuesta justa. ¿Qué es lo que quiere el Señor de vos y de mí? Sino que practiquemos solo la justicia y amar la misericordia. Practicar la justicia y andar humildemente con tu Dios. Ahora, esto de practicar la justicia, ¿de qué estamos hablando con la justicia? La justicia es una rectitud de conducta. ¿Pero qué es lo recto? ¿Verdad? Porque ahí, fíjese, para que una persona comprenda, entienda qué es lo bueno y lo recto, entran a correr sus valores, ¿no? Su cultura.
¿verdad? O sea, no. Sí, alguien que fue diseñado, su personalidad, su vida, en un ambiente de ladrones, por ejemplo. Robar para él es lo más natural del mundo, ¿verdad? Y robarte y no matarte es una actitud recta, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie, yo salgo a trabajar, dicen. ¿Nunca escuchó eso usted? Yo salgo a trabajar. No, yo no mato a nadie. O sea, yo soy recto. O sea, eso obedece obviamente al entorno que tuvo, la cultura que abrazó, las enseñanzas, los ejemplos que tuvieron. Pero para eso nosotros tenemos a mejor dos ejemplos que nuestro Señor. Él es lo recto. Entonces, mire el desafío que nosotros tenemos en estos tiempos en donde la tolerancia, ¿no?, es parte de nuestro diario vivir, ¿verdad? En donde necesitamos comprender que necesitamos sortear estos obstáculos. Muy importante. Imagínense que nosotros como creyentes en Cristo Jesús hay cosas que sabemos que, por ejemplo, el Señor las abomina. Pero a vos y a mí se nos ocurre decir que eso es abominable para Dios y para nosotros. ¿Cómo terminamos? Siendo juzgados por homofóbico, ¿cómo es la cosa? Xenofóbico, no sé, como todos los adjetivos que tenemos, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Entonces, necesitamos que la guía del Espíritu Santo nos acompañe, nos dé las palabras sazonadas con la gracia de parte de Dios, nos dé la gracia para poder alcanzar el corazón de la gente. Esto es muy importante, porque fíjense, hay creyentes que en vez de atraer a Cristo a alguien, lo alejan. ¿Por qué? Porque por falta de sabiduría, sin llegar a la tolerancia, ¿no?, negativa, para que todos lo podamos entender, pero necesitamos hacernos de la astucia que el Señor nos da, de la guía del Espíritu Santo, para poder alcanzar con palabras de sabio, como dice la Biblia, al corazón que está cansado. Nosotros tenemos que hablarle al corazón de las personas. Esas personas que están agobiadas, están cansadas. Para eso se necesita palabra de sabiduría, no las nuestras, sino palabras que vengan de parte de Dios. Por eso que la Biblia, la palabra de Dios, es donde vos y yo debemos permanecer. Es muy importante esto. La palabra del Señor no solamente nos va a hacer mejores personas a nosotros, sino que nos va a hacer personas útiles para el reino del Señor. Por eso que yo les animo a que en este tiempo le pidamos al Señor que podamos ser útiles para Él, pero no a mi manera, no a la tuya, sino a su manera, conforme a sus dichos, a sus hechos, a sus ejemplos, que los encontramos encerrados en la palabra del Señor. ¿Qué le parece si oramos en este día? Gloria a Dios. Vamos a tomarnos un minuto para orar en esta tarde. Gloria al Señor. Salmo 49, veamos un instante de Salmo. Salmo 40, versículo 9. Mire, gloria a Dios. Él está aquí. Gracias, Señor. Aquí el salmista, es interesante lo que nos traslada, ¿verdad? Gloria a Dios. Y qué bueno es hablar con el Señor, sabiendo también, y escuchándolo, ¿no? Porque hablar con Él no es solamente para que vos y yo expongamos un monólogo delante de Él, sino que podamos tener un diálogo con Él. Y yo hablo con Él a través de la oración, Él habla conmigo a través de la palabra. Salmo 49 dice, he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He aquí, no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. Gloria a Dios. Mira qué interesante esto, ¿no? Pero si usted ve el versículo 8, para proclamar la justicia, no es que el salmista estaba diciendo, no hay recto como yo soy una buena persona, soy una persona intachable, en la congregación me tienen que escuchar porque yo soy... No. Mire, versículo 8. Me deleito en hacer tu voluntad. Medite un poquito en esto. Me deleito en hacer tu voluntad. Si usted es sincero
primeramente con usted mismo y luego con todos nosotros, si yo soy sincero con todos ustedes y también conmigo mismo, debemos reconocer que en muchas oportunidades de este caminar, cuando nos encontramos con la voluntad de Dios, decimos, bueno, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y con eso nosotros pensamos que estamos agradando a Dios. Es lo mismo que cuando usted le dice a su chico, anda, lávate las manos. Bueno, está bien, ya voy. ¿Cómo se queda usted? Con una gana de apurarlo hasta el baño. ¿Cómo puede ser? Te hice la comida, te preparé todo el manjar que a vos te gusta, las papas fritas, el huevo frito, está todo lo que vos me pediste. Te mando a lavar las manos para que comas como un buen cristiano. Y me bufás. Dios mío. Y nosotros le bufamos al Señor. Y bueno, es la voluntad de Dios. Qué tremendo, hermano. Dios mío, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Es como esa esposa que le dice ¿no? No le dice al esposo, lo dice para que lo escuche, ¿no? Y yo me quedé con vos porque Dios me dijo. Porque soy una buena hija de Dios. Y el esposo escucha, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa el esposo ahí, no? Así que te quedaste conmigo porque es la voluntad de Dios. O sea, que no te interesa, o sea, que no estaba dentro de tus planes. Gloria a Dios. Pero bueno, hiciste la voluntad de Dios. Bien. Bien por haber hecho la voluntad de Dios. No es por ahí. Dice, me deleito en hacer tu voluntad. Y la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces necesitamos alcanzar el deleite. Es una meta que tenemos. Y podemos verla lejos esa meta, tal vez. Porque tal vez hay rebeldía en nuestro corazón, tal vez hay una controversia entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. De hecho, la Biblia lo dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que el Señor establece en su palabra, con el consejo que nos da. Entonces, ¿cómo alcanzo de esa manera el deleite? ¿Cómo lo alcanzo? Pero este es el camino. Dice, me deleito en hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Ahora mire el versículo 8, estamos leyendo de atrás el versículo 7, de atrás para adelante, mira. Veamos el versículo 7. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿De mí? Aquí hablan de Elías, aquí hablan de Moisés, aquí hablan de David, aquí hablan de Jefté, aquí hablan de mí. Cuando la Biblia le habla a Israel, o sea, Dios le habla a Israel, le habla a Jacob, le habla a la iglesia, nos habla a nosotros. Entonces, aquí está escrito de nosotros. Es muy importante entender esto. Nosotros, aquí está nuestra vida. Dice que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. Y Cristo es la palabra. Nuestra verdadera vida está escondida acá. No está a la vista. O a la simple vista. Hay que escudriñar las Escrituras. Hay que internarse en las Escrituras. Hay que amar las Escrituras. Hay que deleitarse en las Escrituras. Hermano mío, y un día hay que empezar, ¿verdad? Si la meta es deleitarnos, sí, tenemos que empezar. Y a lo mejor en ese comienzo, aparentemente no hay tanto deleite. Pero va a haber porque vamos a comer el rollo y va a ser dulce como la miel. A ver, va a haber deleite. Gloria a Dios. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está en mi corazón.
he proclamado el evangelio de justicia en la congregación. He aquí, no me voy a callar. Y tú lo sabes, Señor. Qué lindo. Cierra tus ojos un instante y hablemos con el Señor. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias. ¿Cómo no darte gracias, Señor, en esta tarde? ¿Cómo no darte gracias si tú nos das este regalo maravilloso de poder oír tu voz? ¿Cómo no vamos a darte gracias, Señor, si tú nos has dado verdadera vida en este tiempo? ¿Cómo no darte gracias, Señor amado? Señor, si tú nos llevas por el camino de la bendición realmente. Señor, gracias por esta palabra que nos has entregado en este día. Y te pedimos ayuda, Señor. Por supuesto que te pedimos ayuda. Te pedimos ayuda, Señor, para que esta palabra ingrese a las profundidades más íntimas de nuestros corazones, hasta nuestras mismas entrañas, Señor amado. De tal modo que cobren vida allí dentro, Señor, y nos acompañen cada día. Que podamos comprender con todo nuestro corazón, sin reservas, que necesitamos deleitarnos en ti, Señor. Deleitarnos en tu palabra. Deleitarnos en hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos para tal desafío, Señor. Desafío que aceptamos con todo nuestro corazón, porque estamos entendiendo que no hay por dónde, Señor. Ese es el camino. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y tú diseñaste ese camino para que nos encontremos con la verdadera vida, la disfrutemos y la podamos compartir con muchos. Señor, gracias por esta palabra. Yo bendigo a tu pueblo. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Los que estamos aquí en tu casa, los que nos acompañan por internet. Señor, gracias. Gracias por tu voz. Lleno de amor, lleno de misericordia y de nuevas oportunidades. Gracias, Señor amado, porque tú nos muestras el camino y lo allanas para que lo podamos transitar con la seguridad de estar tomado de tu mano. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, recibimos tu bendición para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a que